En este capítulo vamos a aprender todo lo relacionado con los filtros degradados en Adobe Lightroom. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Processing Raw, a un nuevo capítulo del curso de Adobe Lightroom que llevamos realizando ya 7-8 semanas, ni me acuerdo. Me habéis dado 15 días de vacaciones porque he estado trabajando en el extranjero y he tenido una semanita para disfrutar de mi heredero y de mi mujer, pero volvemos en agosto y volvemos con más ganas que nunca, con uno de mis capítulos favoritos y de los que más ganas tenía. Hoy entramos ya en la segunda fase, hoy vamos a empezar con los ajustes locales. Dejamos atrás todo lo que hemos estado viendo acerca de los ajustes globales, esos ajustes que hemos visto que afectaban más o menos, entre comillas, a toda la imagen por igual, y vamos a entrar ahora en esa etapa que a mí personalmente me parece más creativa y que más me gusta, que es la etapa de los ajustes locales. Y la primera herramienta que os voy a enseñar a utilizar dentro de toda esta marabunta de ajustes locales es mi favorita, la herramienta del filtro graduado en Adobe Lightroom. Y bien, ¿por qué es mi herramienta favorita? Pues lo vais a ir viendo a lo largo del vídeo. Voy a intentar no enrollarme mucho, pero son súper sencillos de utilizar y súper efectivos. Pero antes de nada, para todos aquellos que no lo sepáis, ¿qué es un filtro degradado? ¿Qué es un filtro graduado? No en Adobe Lightroom, sino en la fotografía de toda la vida que se llevan utilizando los filtros graduados. Y un filtro degradado, amigos, no es más que esto que tenemos aquí, una pieza de cristal, de vidrio, de plástico, de lo que tengamos. Hay muchos tipos, muchos modelos, muchas marcas, que lo que nos van a permitir es, como podéis ver, pasar de una opacidad bastante alta en la parte superior, se va degradando poco a poco, de ahí su nombre, filtros degradados, hasta que en la parte de abajo es totalmente transparente. ¿Para qué se utilizan? Fundamentalmente se utilizan para equilibrar las luces que hay en los paisajes, se utilizan muchísimo. Seguro que os habéis encontrado muchísimas veces con esa situación en la que tenemos un cielo totalmente más o menos quemado o mucho más expuesto, con mucha más luz que el primer plano. Poniendo el filtro degradado, que es lo que conseguimos, equilibrar muchísimo las luces, las altas luces que hay en el cielo con las sombras que nos encontramos en el primer plano, con lo cual vamos a conseguir equilibrar las luces y aumentar el rango dinámico. Fijaos que esta parte alta llega a ser de hasta 3 pasos, pero bueno, esta clase de aquí no es para hablar de los filtros degradados, sino que es para hablar de los filtros degradados en Adobe Lightroom, que es algo muy parecido, que sigue la misma filosofía, pero lo pasamos a ceros y a unos y lo hacemos todo de manera virtual. Así que ya sabemos que es un filtro degradado, vamos a ver qué es un filtro degradado en Adobe Lightroom. Y en Adobe Lightroom, amigos y amigas, es prácticamente lo mismo. La versión más simplista de los filtros graduados o degradados de Adobe Lightroom es exactamente lo mismo que acabamos de ver. Es la posibilidad que tenemos de crear un filtro degradado, ahora veréis cómo, en la cual vamos a poder poner en la parte alta un cambio en la exposición de nuestra fotografía, vamos a poder oscurecerlo y en la parte baja vamos a dejar la imagen tal y como está. Eso es exactamente lo que acabamos de ver. Pero la grandísima ventaja y la gracia de los filtros graduados en Adobe Lightroom es que no se limitan exclusivamente a eso. Igual que tienen una serie de inconvenientes con respecto a los filtros reales, tienen un montón de ventajas. Y la principal es que no solo nos van a permitir cambiar la exposición como hacen los filtros tradicionales, nos van a permitir cambiar absolutamente todos los ajustes que tenemos disponibles y que ya vimos en la pestaña de ajustes básicos: exposición, claridad, sombras, altas luces. Vamos a poder añadir colores, enfoque, desenfoque, neblina. Vamos a poder hacer absolutamente de todo y lo vamos a poder hacer de manera gradual, de manera graduada. En la parte en la que nosotros empecemos a trazar ese filtro degradado se van a aplicar todos los ajustes al 100%, vamos a ir tirando de nuestro filtro degradado. Otra ventaja es que vamos a poder controlar nosotros la transición de ese filtro hasta que en la parte final no haya absolutamente ningún ajuste de los que hemos aplicado. De esa forma, que conseguimos pues aplicar cualquier ajuste o cualquier combinación de ajustes a nuestra fotografía de manera absolutamente transicional, degradada y muy sutil. ¿Y cómo se usan los filtros en Lightroom? Muy sencillo, a diferencia de cómo se utilizan los filtros en la fotografía, los filtros de cristal o los filtros de resina, los que tenemos que utilizar un portafiltros, utilizarlos a mano. Aquí simplemente lo vamos a hacer con Adobe Lightroom. Vamos a irnos a nuestro módulo de revelado. Dentro de nuestro módulo de revelado podemos clicar en ese cuadradito que tenéis ahí, que tiene esa forma de filtro, ese rectángulo, o simplemente pulsando la tecla M. Y una vez ahí vais a ver la interfaz del filtro degradado. ¿Cómo funciona? Simplemente fijaos en el cursor cómo se ha transformado en una cruz. En vez de ser el cursor que tuviéramos anteriormente, se ha transformado en una cruz en la cual podemos clicar en cualquier parte de la imagen y sin soltar el botón arrastramos totalmente hasta donde nosotros queramos. ¿Qué conseguimos con eso? Crear nuestro filtro degradado. Ya lo hemos creado y ya podéis ver cómo directamente se generan 3 líneas en la imagen. Esas 3 líneas y un pin lo que nos van a indicar es lo siguiente: cada una de las líneas indican una
intensidad del filtro. La línea superior, que es justamente donde hemos empezado a trazar ese filtro degradado, nos indica hasta dónde llega el ajuste al 100%. Si vamos a reducir la exposición un paso de exposición, desde ahí hasta arriba, o en la dirección contraria hacia donde hemos tirado, va a aplicarse justamente un paso de exposición negativo. La segunda línea nos indica hasta dónde se va a aplicar un 50% de ese ajuste, con lo cual entre la primera y la segunda línea el filtro comienza a degradarse. Desde el 100 suavemente se degrada hasta el 50%, que es esa segunda línea. Y la tercera línea equivale al 0%. Ahí cualquier ajuste que nosotros hayamos puesto ya no va a tener ningún efecto en nuestra fotografía, con lo cual entre la primera y la tercera línea lo que va a ir haciendo el ajuste es degradándose, pasando desde una intensidad del 100% al 0%, tan sencillo como eso, y por eso conseguimos esos resultados tan suaves, y por eso el nombre de filtros degradados o filtros graduados, porque cualquier ajuste que apliquemos se va a ir degradando transicionalmente para poder crearlos sin halos y que se noten lo menos posible en nuestros ajustes. Así que habéis visto lo sencillito que es crear estos filtros. Una vez que los creemos tenemos muchísimas posibilidades. Podemos hacer filtros muy suaves, como separando mucho el primer clic del segundo clic, o de cuando soltamos el ratón arrastramos a lo largo de toda la imagen, o incluso podemos hacer un zoom muy pequeño en la imagen y hacer el filtro desde fuera de la imagen, pero lo que conseguimos es separar mucho esa primera de esa tercera línea, con lo cual vamos a separar mucho el 100% del 0%, con lo cual la transición va a ser muy suave y el ajuste va a ser muy sutil, pero puede que necesitemos en algún momento lo contrario, hacer ajustes muy bruscos. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues arrastrar muy poquito, separar la primera y la tercera línea muy poquito, conseguiremos un ajuste mucho más brusco, que va a ser más evidente el resultado en nuestra fotografía, pero que a veces es lo que queremos conseguir. Aparte de la transición, ¿qué podemos hacer? Podemos cambiar la orientación del filtro, girarlo, estirar del filtro. Una vez que lo tenemos podemos modificarlo, con lo cual no es para nada destructivo. Podemos hacer una primera aproximación y luego a posteriori ir cambiándolo. ¿Cómo? Podemos girar el filtro pasando el cursor cerca del pin hasta que cambie el cursor a esas dos flechitas, o podemos clicar cerca de la primera o la tercera línea. Veis como el cursor cambia a una mano y ahí podemos arrastrar hacia abajo, arrastrar hacia arriba e ir modificando la transición del filtro degradado, con lo cual es una herramienta tremendamente útil porque es muy personalizable, que es lo que siempre me gusta hacer. Bien, ya hemos visto cómo crearlos. Ahora creo que es conveniente que entendamos un poquito la interfaz del ajuste, la interfaz de la herramienta. Sabéis que me gusta mucho siempre enseñaros las interfaz, y esta es muy sencilla. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos por una parte el filtro que hemos creado, esas tres líneas que ya sabemos que corresponden y que indican, y por otra parte que tenemos en la paleta de herramientas o en el módulo tenemos toda la serie de deslizadores que corresponden con cada uno de los ajustes que vamos a aplicar a ese filtro. Si nosotros lo tenemos todo en cero, da igual el filtro, da igual lo suave o brusco que sea la transición, que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no estamos aplicando absolutamente nada en nuestro filtro. Es como si cogiéramos un filtro de cristal totalmente transparente, da igual que lo pongamos porque no va a pasar absolutamente nada. La gracia está en que podemos irnos a los deslizadores y empezar a modificarlos, bajar la exposición, con lo cual tendríamos un filtro estándar como los habituales que se utilizan en fotografía, o la gracia, como os he comentado anteriormente, es que podemos utilizar cualquiera de los deslizadores, bajar altas luces, subir sombras, subir contraste, enfoque, absolutamente todo, y no uno a uno, sino que podemos combinarlos. Podemos hacer filtros combinados, bajando la exposición, subiendo la claridad, podemos hacer absolutamente lo que queramos con ello. Y básicamente esta es la herramienta de filtros degradados. Con esto podéis hacer muchísimas cosas y yo os enseñaré algunos truquillos ahora a la hora de hablar del flujo de trabajo. Algunos trucos que a mí me gustan mucho. El primero es el de predeterminar filtros. Como habéis visto que tenemos tantos filtros y que podemos combinar tantos ajustes, una cosa muy habitual es que se repitan de manera frecuente una serie de ajustes. Por ejemplo, yo utilizo muy a menudo un filtro que lo que hago es bajar un poquito la exposición, subir el contraste, subo un poquito la claridad, subo el enfoque, subo borrar neblina, y lo que intento con eso es generar mucha presencia, mucha claridad. ¿Dónde lo utilizo? En el primer plano. En el primer plano de mis fotografías tiro un filtro degradado de ese estilo y lo que genero es mucha profundidad, porque consigo unos primeros planos prácticamente tridimensionales, con mucha fuerza. Otra aplicación que suelo utilizar mucho, una especie de efecto Orton. Abro una imagen en la que considero que en el fondo le vendría bien un poquito de glow, un poquito de ese enfoque que le da el efecto Orton. ¿Qué hago? Un efecto Orton con un filtro degradado. Tiro el efecto Orton que le afecte solamente al fondo, bajo la claridad, bajo un poquito borrar neblina, bajo un poquito el enfoque, juego con el contraste, y lo que consigo es un glow, un desenfoque muy parecido a lo que conseguimos con un efecto Orton en Photoshop. Aplicaciones hay miles para suavizar pieles en función de lo que vayáis a hacer, unas u otras aplicaciones. ¿Cuál es la gran ventaja? Que vamos a poder predeterminar estos filtros cuando tenemos una serie de ajustes que repetimos una y otra vez. Lo que vamos a hacer es irnos a este desplegable que tenemos aquí y en el desplegable pulsar en guardar
filtro degradado en este momento se va a guardar con los ajustes que tengamos, con lo cual cuando vayamos a tener que volver a repetirlo, desplegaremos el desplegable y ahí aparecerá nuestro filtro con el nombre que le hayamos puesto. Yo hay un montón de filtros, como podéis ver aquí, que tengo en este desplegable, filtros que me he creado yo, filtros que puedes descargar de internet, con lo cual es muy recomendable que controléis este truco, que sepáis cómo funciona, que sepáis cómo guardar vuestros ajustes y que sepáis cómo cargar vuestros filtros que os descarguéis de internet, ya que es una manera de tener muchísimas herramientas simplemente a tiro de clic. No vais a tener que estar cambiando todos los ajustes, que tenemos 10 o 12 ajustes y hay veces que podemos conseguir unos efectos u otros sin tener que cambiar todos los deslizadores, que es un auténtico coñazo. Oh yeah, oh yeah. Otro de mis trucos favoritos y que ya os he comentado en alguno de los tutoriales, los filtros degradados funcionan muy bien, pero tienen algunas limitaciones, porque ¿qué ocurre en una escena de este estilo en el cual tenemos nuestro cielo que queremos oscurecer, pero nos aparece una montaña o una construcción o lo que sea en el horizonte? Cuando yo tire mi filtro degradado, mi cielo va a quedar perfectamente, porque tenemos un horizonte perfectamente delimitado, pero ¿qué pasa? Va a afectar cualquier ajuste que yo haga al cielo, que solamente quiero que afecte al cielo, va a afectar también, pues en este caso, por ejemplo, a las montañas. ¿Eso cómo lo podemos modificar? Hay muchas formas y muchos trucos. Mi favorito, que pulséis en la palabra pincel. Cuando tengáis el filtro activo, pulsáis en la palabra pincel y se os va a transformar el cursor en la herramienta pincel de ajuste, con un más, que significa que vais a poder pintar en la imagen, en cualquier zona de la imagen, con el flujo que tengáis seleccionado, y va a afectar con los ajustes que tengamos en este momento. Si tenemos exposición negativa, va a pintar negativo, si tenemos lo que sea, es lo que va a hacer ese pincel. Eso yo no lo utilizo mucho, lo que más utilizo y os recomiendo es que transforméis este pincel en un borrador. ¿Cómo se hace? Muy fácil, pulsando la tecla Alt o directamente pulsando aquí donde pone borrar. En este punto fijaos cómo el más se transforma en un menos y vamos a poder borrar cualquier parte que nosotros hayamos pintado. Para ello os recomiendo que pulséis la tecla O. Al pulsar la tecla O vais a ver cómo todo el filtro se transforma en rojo, se superpone una máscara con diferente opacidad de rojo indicando dónde va a ser más intenso el ajuste y menos intenso, y con ese borrador vamos a poder ir borrando las zonas en las que no quiero que se produzca el ajuste. Así que puedo borrar la montaña, puedo borrar cualquier zona y ahí no va a afectar el ajuste que yo haga. Ahora puedo bajar la exposición, dar claridad, hacer absolutamente lo que quiera, que solamente va a afectar al cielo. Esto lo podéis hacer con todo el cuidado del mundo, de manera muy sutil, de manera muy brusca, muy rápida, muy lenta, simplemente es ir pintando encima de las zonas que vosotros no queráis que se afecten. Es un truco básico y que va pues a diferenciar vuestros filtros degradados. Mucha gente los utiliza, pero son muy evidentes, hay que intentar que el filtro no se note y que sea más o menos sutil. Y con esto más o menos ya sabéis absolutamente todo lo que yo sé con los filtros. Luego hay que destacar el aspecto creativo, el aspecto artístico de cada uno. Yo personalmente los utilizo siempre en la segunda fase, como os digo, después de haber hecho todos los ajustes básicos. Casi siempre empiezo los ajustes locales con los filtros degradados, y los que ya seguís mis flujos de trabajo más o menos sabéis qué es lo que hago. Casi siempre, y como os enseñé en este vídeo tutorial de monográfico de direccionalidad de la luz, los utilizo para controlar la dirección de la luz y potenciar de dónde viene la luz. Si la luz me está viniendo de la izquierda, pues tiro un par de filtros oscureciendo la parte derecha, incrementando la luz de la parte izquierda, dándole un poquito de luz en esa parte, y lo que voy intentando pues es que se potencie esa direccionalidad de la luz a la vez que voy viñeteando, voy dirigiendo un poquito la mirada del espectador hacia donde yo quiero, y eso lo hago simplemente con filtros muy suaves, filtros muy bruscos en función de la escena. Es lo que yo iré decidiendo y lo utilizo muy a menudo. Como os digo, también utilizo ese filtro para el primer plano, para dar esa tridimensionalidad, para dar esa profundidad, lo utilizo muy a menudo. Y también utilizo, por ejemplo, el efecto Orton, esas escenas en las que creo que le viene bien un desenfoque, utilizo estos ajustes que tengo aquí, como ya lo tengo predeterminado, directamente selecciono el desplegable y genero los filtros, y si tengo que modificar el filtro con el pincel, pues lo hago, pulso la tecla pincel y con Alt voy borrando y voy generando y dejando mi filtro tal y como a mí me gusta. Tremendamente sencillo. No suelo hacer más cosas, con estas tres cositas suelo dar por finiquitado el tema de los filtros degradados. Los utilizo muy conjuntamente con los filtros radiales, que será el motivo del próximo capítulo del curso. Vais a ver cómo se complementan muy bien. Y bueno, cuando voy avanzando en el procesado, de vez en cuando me doy cuenta, digo, aquí a lo mejor le vendría bien un filtro, así que no es que aquí pare y ya no lo utilice más. Si luego veo que a posteriori necesita algún filtro degradado, lo utilizo sin ningún problema, sobre todo para dirigir la luz. Es más o menos el principal motivo con el que yo utilizo los filtros degradados. Y nada más, esto es todo por hoy. Este capítulo ha sido muy
completo, es de los que más vais a utilizar, espero que os haya gustado. Ahora no os vayáis porque os voy a contar un chiste. Me he dado cuenta que creo que me habéis pedido muchos que cuente algún chiste al final de los vídeos, así que me voy a animar y vais a ver que soy bueno contando chistes. Pero antes de nada, por favor, los que queráis colaborar conmigo, los que queráis que esto siga siendo posible y que pueda seguir haciendo cursos totalmente gratuitos, descargaos cualquiera de las dos videoguías que tenéis, bien sea la videoguía de máscaras de luminosidad, casi 9 o 10 horas dedicadas a máscaras de luminosidad, dedicadas al panel de Tony Kuiper, dedicadas a capas de ajuste en Photoshop. Es un curso espectacular que encima está rebajado al 80%, ahora sí que lo vais a conseguir a un precio absolutamente ridículo, 18-19 euros, es una auténtica ridiculez para el trabajo que me supuso crearlo. Y sobre todo, este sí que sí, os recomiendo a todos los que queráis avanzar en vuestros procesados que descarguéis la videoguía del panel Tony Kuiper versión 5. Ya sabéis que el panel Tony Kuiper versión 5 es la herramienta más avanzada para trabajar con Photoshop, sobre todo en fotografía de paisaje, máscaras de luminosidad, es una auténtica pasada, y en esta videoguía yo os enseño a utilizarlo de 0 a 100, en español, despacito, con ejemplos. Bueno, vais a aprender a utilizar el panel Tony Kuiper y si no, os devuelvo el triple del dinero, no os preocupéis por eso. Además, a todos los suscriptores siempre os digo lo mismo, escribidme un correo electrónico que yo os voy a enviar un código de descuento para cualquiera de las dos videoguías, y sobre todo es que es la manera que tenéis de aprender vosotros, de colaborar conmigo y de que este tipo de cursos sigan siendo posibles y podamos seguir aprendiendo de manera totalmente gratis. Así que nada más, amigos. Un chico se encuentra con una chica en una discoteca y le dice: oye, perdona, bonita, ¿cómo te llamas? Le dice ella: yo, Macarena. Dice: uy, vaya, veo que eres tartamuda, ¿no? Dice: no, tartamudo era mi padre y el de registro civil un hijo de puta. Amigos, como siempre, me despido de vosotros. ¡Nos vemos!